Continuando con el desarrollo de nuestro sitio web usando la plantilla gratuita Elástica, vamos a ver ahora agregar algunos módulos. Primero vamos a colocar el signo de interrogación y luego la variable tp es igual a 1 para ver las posiciones con las que cuenta esta plantilla. En la parte superior vemos que tenemos dos posiciones, la posición search y la posición social. Entonces vamos a utilizar estas posiciones para agregar un módulo de búsqueda y un módulo de redes sociales. Nos dirigimos al backend del sitio y desde aquí, desde extensiones, gestor de módulos, vamos a agregar uno nuevo. Este módulo será un módulo de buscar. Acá le colocamos el título de buscar. Elegiremos la posición que habíamos visto que es la posición search. Esto se va a mostrar en todas las páginas y está publicado. Vamos a guardar los cambios y vamos a previsualizar nuevamente nuestro sitio web. Vemos que ya aparece un módulo de buscar en la parte superior. Vamos a ver si funciona correctamente. Al buscar vamos a ver que aparece acá los resultados de la búsqueda. Bien, entonces vamos a agregar ahora un módulo de redes sociales. Nos dirigimos nuevamente al backend del sitio y vamos a crear un nuevo módulo. Este módulo lo llamaremos, o bueno, será de tipo HTML personalizado. Lo llamaremos redes sociales. Y esto se encontrará, como habíamos visto, en la posición social. Entonces, colocamos acá social. Se mostrará en todas las páginas. Y aquí tenemos que colocar el código necesario para mostrar las redes sociales. La plantilla ya tiene por defecto unos estilos predeterminados para mostrar redes sociales. Si vemos, por ejemplo, aquí la demo de la plantilla, en la casa de desarrollo YONLAR o en el sitio web de desarrollo YONLAR, quien ha liberado esta plantilla de manera gratuita, vemos aquí que existe estos iconos. Si utilizamos el Fireback para navegar sobre este código, vamos a ver que el aspecto de estos iconos los da precisamente los estilos CSS de la plantilla. Entonces, podemos, por ejemplo, aquí ubicarnos y copiar este código, copiar HTML, y al minimizar nos dirigimos a nuestro sitio web y cambiamos el editor a vista de código y podemos copiar este código. Si hacemos eso, vamos a previsualizar nuevamente nuestro sitio web y vamos a ver que ya tendremos los iconos de redes sociales. Evidentemente aquí será necesario hacer cambios. Si veo en modo de diseño, puedo ver los iconos, pero lo preferible es hacerlo en modo de código. Entonces desde aquí voy a borrar lo que no necesito. Por ejemplo, en este caso necesitaré cambiar las direcciones. Por ejemplo, acá tenemos para Facebook, el primero de ellos será para Twitter. Luego tenemos para Google. Vamos a ordenar un poco esto para que se visualice mejor. Y quedaría de la siguiente manera. Primero es Twitter, luego es Facebook, luego viene el icono de Google y finalmente tenemos el icono de RSS. Quedaría de la siguiente manera. Entonces, ordenando esto, lo que necesitamos cambiar es la URL, que es esta. Entonces, en este caso colocaremos acá nuestra URL de Twitter. Por ejemplo, twitter.com web empresa. Lo mismo para Facebook y para Google. Tenemos que cambiar esto y, por ejemplo, no estoy seguro si funciona, simplemente es un ejemplo de cambiar la dirección.
En el caso de RSS vemos acá que aparece un numeral, entonces tendremos que cambiar por lo siguiente. Si vamos a nuestro sitio web y colocamos lo siguiente, format es igual a fit y type es igual a RSS. Estos valores son por defecto en Joomla y me permite obtener el RSS de mi sitio web, en este caso de las noticias que aparecen en el frontend. Entonces lo que colocaría simplemente sería esto, format fit y tipo RSS. Bien, una vez que he definido eso, entonces guardo los cambios y al refrescar el frontend de mi sitio web, vamos a ver que cada uno de los links se han definido con las direcciones que he colocado. Entonces, por ejemplo, en el caso de RSS, estará haciendo referencia al RSS de mi sitio web, que tiene por defecto Joomla. Bien, una vez que hemos visto entonces esto, vamos a ver ahora cómo agregar módulos en la parte media de la plantilla. Si nos dirigimos nuevamente a ver las posiciones, vamos a ver que en esta posición media tenemos una parte que es el contenido, que es esto donde se muestran los artículos, o donde se muestra el contenido de los artículos, por ejemplo, si ingresamos a un artículo específico. Y lo otro, si nos dirigimos nuevamente acá a las posiciones, vemos que aparecen módulos, por ejemplo, menú principal, y esto se encuentra exactamente en la posición 5, es decir, esta plantilla tiene una particularidad, que todos los módulos que coloquemos, o bueno, la mayoría de ellos, se mostrarán o serán colocados en la posición 5 o en la posición 7. Si revisamos un poco la documentación de la plantilla, si buscamos por ejemplo aquí wiki Joomla elástica, vamos a ver que esto se explica precisamente en la documentación. Entonces tenemos por ejemplo aquí en la parte de grids y layouts, vamos a ver que tenemos una estructura de grid, todo esto es la posición 5. El contenido por defecto, si no coloco nada, se mostrará en estas tres primeras columnas de 240 píxeles cada una, y luego el resto de los módulos se acomodarán en el resto de las columnas. Existe una columna extra que se ocultará cuando el espacio del navegador no permita mostrarla, simplemente se ocultará. Y luego, a través de sufijos de módulos, puedo posicionar cada uno de mis módulos. Entonces, en este caso, por defecto, nuestro contenido se está mostrando en tres columnas y luego viene el módulo y luego queda una columna libre. Como habíamos visto, por defecto se mostrarán 5 y una columna extra en donde puedo colocar módulos adicionales. Vamos a ver esto con un ejemplo. Nos dirigimos nuevamente al backend del sitio y desde aquí hacemos uno nuevo. Esto será de tipo HTML personalizado y vamos a colocar entonces aquí como título banner. Banner suscripción, por ejemplo. Lo vamos a colocar en la posición extra call en todas las páginas y aquí vamos a colocar una imagen, vamos a hacer referencia a alguna imagen. Voy a colocar esta imagen como banner en mi máquina local, que tengo en mi máquina local. Entonces simplemente vamos a ingresar acá a esta carpeta de banners y voy a subir la nueva imagen. Insertamos entonces, colocamos la imagen, esta imagen la vamos a centrar y quedaría de la siguiente forma. Entonces al guardar, hay que verificar aquí que la posición es extra call y refrescar el frontend de mi sitio web. Vamos a ver que aparentemente no sufre ningún cambio, puesto que el navegador no tiene una dimensión adecuada. Si redimensiono un poco, vamos a ver que aparece ya aquí un banner de suscripción. Entonces, esto es debido a que, de acuerdo a la documentación, tendría que el espacio disponible tener un espacio adecuado. En este caso, para que se muestre la columna extra call. De otro modo,
Si el espacio no es suficiente, entonces redimensionaría, el banner se ocultaría y no aparecería en ningún lado. Entonces, esa es la característica de esta posición de extra call. Si tengo un espacio suficiente de ancho, entonces lo que coloque en esta posición se mostrará, en este caso el banner de suscripción. De lo contrario, si mi navegador no tiene un ancho suficiente o el espacio no es un ancho suficiente, se ocultará. En ese caso hemos trabajado con ese banner. Vamos a ver ahora algunas otras opciones que tiene la plantilla. Vemos por ejemplo en la documentación que para mostrar los módulos a una o dos columnas se utiliza este sufijo de módulo. Colocamos un espacio delante y luego colocamos grid. Y luego colocamos el ancho deseado. En este caso puede ser doble o triple. Bien, vamos a comprobar eso. Tenemos aquí nuestro módulo de menú principal. Y este módulo podría cambiar el ancho. Entonces vamos a dirigirnos al backend del sitio. Vamos a buscar acá el módulo de menú principal. Está en la posición 7. Como habíamos visto, podemos trabajar con la posición 7 o con la posición 5. La posición 1 no existe en esta plantilla, entonces esto de acá no se va a mostrar. Es como si estuviera deshabilitado. Entonces vamos a mostrar el menú principal. Y por ejemplo, como les había comentado, si cambiamos a posición 5 y nos dirigimos nuevamente al frontend del sitio, vamos a ver que aún mantiene la misma posición. Es decir, puedo trabajar en la posición 5 o en la posición 7. En opciones avanzadas, ubicamos, para agregar nuestro sufijo, ubicamos este campo llamado clase CSS del módulo. Vemos que por defecto tiene, o bueno, de acuerdo a la instalación anterior de nuestra plantilla, utilizaba un sufijo llamado menú. En este caso, si lo eliminamos, veremos que no tenemos ningún efecto en esta plantilla con ese sufijo. Lo que sí tiene efecto, de acuerdo a la documentación, es colocar estos sufijos. En este caso vamos a utilizar grid doble. Entonces, nuevamente nos dirigimos a nuestras opciones avanzadas del módulo, colocamos un espacio y luego colocamos grid y el término doble. Entonces, al almacenar y previsualizar nuevamente en nuestro sitio web, vamos a ver ahora que nuestro menú principal se muestra en dos columnas. Es decir, para darle el aspecto de ancho para cada uno de los módulos se utilizan los sufijos. De acuerdo a la documentación que tenemos aquí, podemos utilizar grid doble o grid triple. Si por ejemplo cambiamos acá a grid triple, vamos a ver cuál es el efecto. Y al refrescar el frontend de nuestro sitio web, vamos a ver ahora que nuestro menú principal se ha desplazado a la parte inferior. Esto es debido a que solamente aquí hay disponibles dos columnas que puedo utilizar y es por ese motivo que se ha desplazado a la parte inferior, puesto que este módulo está configurado para mostrarse en tres columnas. Entonces temporalmente vamos a dejarlo con grid doble, que tiene un aspecto interesante, y refrescamos nuestro sitio web. Vamos a agregar otros módulos. Nos dirigimos nuevamente a nuestro gestor de módulos y de aquí vamos a limpiar primero este filtro y vamos a agregar un nuevo módulo. Este módulo será un módulo de, por ejemplo, datos de acceso. Colocamos aquí acceso. Nuevamente colocamos la misma posición, que es la posición 7. Esto se mostrará en todas las páginas. Y si guardamos los datos, al previsualizar, vamos a ver que el acceso aparece solamente en una columna por defecto. Vamos a agregar otro módulo. Por ejemplo, este módulo será un nuevo módulo de tipo, elegimos los más populares, colocamos aquí, por ejemplo, populares, seleccionamos la posición, como habíamos visto, utilizaremos la posición 7. Esto se mostrará en todas las páginas, se mostrará todas las categorías y mostraremos 5 artículos. En las opciones avanzadas temporalmente lo vamos a dejar así.
y al previsualizar nuevamente el frontend de mi sitio web, vamos a ver que ahora populares aparecerá aquí y acceso aquí. Bien, entonces de esa manera puedo agregar los módulos, pero ¿qué sucede si me gustaría, por ejemplo, que populares aparezca antes que menú principal? Entonces, para esto nos dirigimos aquí al gestor de módulos, vamos a seleccionar la posición, que es la posición 7, filtramos entonces todos los módulos de la posición 7, incluso vamos a ver solamente los módulos que están publicados, y acá podemos definir el orden. En la columna orden hacemos clic, y aquí, por ejemplo, definimos el orden. Quiero que populares aparezca primero, luego el menú principal y finalmente el acceso. Una vez definido el orden, almacenamos los datos y al previsualizar nuevamente el sitio web vamos a ver que el orden ya tiene efecto. Entonces, de esta manera puedo definir un orden. Me gustaría, por ejemplo, que populares abarque todo el ancho, al igual que menú principal. Entonces ya habíamos visto eso al ingresar al módulo. En opciones avanzadas vamos a ver que aquí se define la clase CSS del módulo, ingresamos espacio y luego colocamos grid y a doble columna. Entonces, al dirigirnos nuevamente al frontend del sitio, vamos a ver que ahora ya tiene este aspecto. De esta manera entonces podemos definir nuestros módulos. Y lo interesante de esto es que al redimensionar, vamos a ver que estos módulos se acomodan al espacio disponible en el navegador. Incluso para un espacio de móvil, vamos a ver que tenemos este aspecto. Entonces esta es la particularidad que tiene esta plantilla de trabajar con las posiciones.